Pues bueno, ya empecé a comenzar la sesión número 2, que es en función a esta segunda intervención a la materia modelos de intervención. Rapidísimo, maestro Jorge, le voy a dar como una impresión global de lo que comentamos la clase pasada, que no era más allá de lo metodológico, esta parte reintegradora acerca del proceso de intervención y cómo pues prácticamente esta materia nos va a ayudar a ir revisando. Bueno, prácticamente usted ya ha procesado modelos de intervención a necesidades educativas especiales, pero es justamente a esa población. Esta parte de modelos de intervención se efectúa ya en una secuencia general. ¿Qué quiere decir esto? Que es en la población en sí misma, ¿no? En cualquier tipo de rango de edad, cualquier tipo de clase, ciudad, tipología, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, esta materia en modelos de intervención tiene la finalidad de ir, pues, procesando cada una de estas opciones que nosotras y nosotros manejamos para ir indagando a la intervención correcta hacia algún conflicto, algo que esté tal vez alterando algún tipo de sistema y demás, ¿no? Entonces, comentábamos en la clase pasada, pues, este procesamiento de la estructura metodológica, ¿no? Que en modelos de intervención está un poquito casado con esta parte del método científico. ¿Por qué? Porque lleva un sistema de intervención y como tal tiene que cumplir un objetivo. Para que nosotros procesemos modelos de intervención, maestro Jorge, es indispensable aperturar el primer paso del método científico, que es la observación, ¿no? La observación es la que va a ir detonando nuestra curiosidad hacia aquello que me está llamando la intención y la atención para poder ir solucionando algo que me causa ruido, algo que me está llamando un interés en específico y demás, ¿no? Una vez que enmarcamos esta parte de la observación, pues toca ir realizando pues la estructura metodológica que vamos a ir pues, prácticamente desarrollando, ¿no? Y para ello tenemos que ir investigando y en su momento delimitar toda la información para quedarnos con un contexto un poco más extensivo, pero que también nos va a dar fundamentos para poder conocer el análisis situacional hacia el caso que estemos revisando, ¿no? En palabras tal vez un poquito más concretas, es como en medicina, ¿no? Si nos enfermamos, primero tenemos que investigar la enfermedad tal cual para poder intervenir y dar las soluciones más específicas, en este caso el fármaco más específico, para poder restaurar e intervenir hacia esa enfermedad, ¿no? Es lo mismo en esta parte de modelos de intervención. ¿Sale? No es una materia tan tediosa, no es una materia tan explosiva, pero sí tiene una puntualización que es cómo podemos procesar este modelo de intervención. El día de hoy vamos a ver los 8 modelos de intervención que se efectúan dinámicamente en esta parte del trabajo social, pero prácticamente es cómo podemos hacer una metodología, ¿no? Modelos de intervención es puntualizo, reviso, genero la curiosidad hacia la situación que quiero establecer, marco mi objetivo, realizo una justificación, investigo mi marco teórico sobre la situación del caso y posteriormente efectúo como el acto o la experimentación que me va a ayudar a generar tal vez programas de actividades, secuencias didácticas, reforzamiento en función a lo que estemos procesando o indagando para poder intervenir de la manera más adecuada, ¿no? Al final se busca pues un resultado que sea ya sea beneficioso o que necesite alguna adaptación curricular porque se tiene que ir modificando y buscar nuevos resultados y demás, pero a fin de cuentas, modelos de intervención es todo lo que nosotros podemos procesar en general ante la sociedad porque nos ha causado curiosidad o porque lo queremos encaminar a una pues, prácticamente función empírica para resolver algún caso, ¿ok? Entonces, eso fue el panorama prácticamente medio general de lo que revisamos la clase pasada. Y el día de hoy, pues toca ver modelos de intervención en la segmentación por cada una de ellas, ¿no? Entonces, pues en la actualidad, la verdad, maestro Jorge, hay mucho material para poder intervenir, desde deserción escolar, desde necesidades educativas especiales, desde alguna alteración en el neurodesarrollo, hablando de desarrollo humano, violencia, no sé,
esta parte de violencia en la casa, en la familia, género y sexualidad, transculturalización, racismo, etcétera, ¿no? Hay muchos temas a poder resolver el día de hoy y que nos ha generado también como que un aspecto muy importante para ir indagando e ir procesando por cada una de esas partes, ¿no? Y ahora agreguémosle, modelos de intervención se refuerza también hasta el día de hoy con todo el acompañamiento tecnológico que tenemos, ¿no? Y que también ha detonado. Hace un rato, por la tardecita, en la UNA, estaba yo impartiendo clases de justamente de desarrollo humano, ¿no? Y se ve también como en la actualidad ya hay una alteración muy significativa, perdón, y muy adaptativa a las necesidades específicas de las personas que están creciendo al día de hoy, ¿no? Entonces la tecnología ha ido de la mano de ello, también, sí, avanzando, también, apoyando y demás, pero también nos ha ido como que transformando en una metodología que tal vez no es tan viable, ¿no? Vemos como esta secuencia de las nuevas tecnologías y cómo influencian en este desarrollo específico de las personas. Vemos esta parte también de la tecnología como un acceso hacia la violencia, ¿no? Y cómo a veces que generamos modelos o símbolos exteriores que pues para Piaget nos decía que era como una función de zona de desarrollo próximo o esta parte del constructivismo mediante modelos y cómo buscamos esa ejemplificación, ¿no? Entonces, todo al día de hoy pues sí ha causado como que esta parte pues muy tenue, muy ligado a que nosotras y nosotros podamos ir siguiendo estos modelos, ¿no? Entonces, asistir a la sociedad en este punto, en esta actualidad, pues sí es algo muy importante que debemos de hacer, ¿no? Y para poder ir trabajando sobre ello, vamos a ir conociendo parte de esta funcionalidad y la importancia del conocimiento metodológico para poder procesar un modelo de intervención, ¿no? Entonces, pues prácticamente puntualizamos esto con el conocimiento, ¿no? El conocimiento dentro de la teoría y la metodología que vamos a ir abordando, o inclusive esta parte del bosquejo representativo de lo que queramos realizar, van a ir ayudando para ir generando pues prácticamente en nuestro modelo de intervención la formación dentro de esta función cognitiva que es el conocimiento, un análisis y una reflexión que les va a permitir a ustedes un mayor nivel de comprensión y cómo pueden ir también aperturando una nueva función de conocer las nuevas necesidades y las problemáticas de una sociedad, ¿no? Entonces, esto como es en continuo cambio y es muy complejo, por eso es como una herramienta muy importante y que se puede procesar todo hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive, esta parte también de los fenómenos que se acercan ante la sociedad, digamos, el ejemplo de la pandemia por el COVID, tuvo muchas transformaciones para toda la sociedad, ¿no? Fue una problemática que sí se tuvo que resignificar todo y generar muchos modelos de intervención, ¿no? Esto lo retomo porque me tocó caso de ir generando acompañamiento psicopedagógico y la verdad sí hay una gran alteración y se tiene que generar mucho mapa curricular hacia las generaciones que les tocó estar en línea, 100% en el proceso educativo. Bueno, le hablo de un sistema en preescolar, en donde tuvimos a los niñitos que ya van a salir este año justamente en tercero de preescolar, pues ellos no tuvieron contacto directo con los niños en el primer año, ¿no? Todo fue en línea y fue todo en casa y demás, no hubo socialización y todo. El segundo año fue medio sincrónico, entre que iban un día sí, una semana no, etcétera. Y el tercer año, pues ya todo con una normalidad no tan específica, pero sí ya iban relativamente todas y todos. Se ve un cambio muy importante en esto, ¿no? Uno, porque no tuvieron el segundo contacto social por excelencia, que es la escuela, los amigos y demás, y se interrumpió en casa, ¿no? Y vimos los resultados graduales con los niños que justamente en este año sí llegaron, sí jugaron, sí tuvieron la apertura con las y los niños, y es impresionante cómo podemos comparar esto, de quienes sí inician con el ciclo escolar socialmente activos, y con quienes no iniciaron activamente con los niños,
Entonces son niños especiales, ¿por qué? Porque se interrumpe. Para eso se hace otro modelo de intervención, ¿no? Que es algo pedagógico, involucrativo, en donde vamos estructurando mecanismos y alguna metodología pues un poquito más lineal para establecer conocimientos y aprendizajes, ¿no? Entonces, el acompañamiento psicopedagógico, la verdad que es muy interesante también para procesar. Vamos a ver un modelo que se llama psicodinámico, que es muy anclado a esta metodología que le estoy comentando. Pero más allá de eso, buscamos como que la formulación y cómo nosotros podemos ir conociendo las nuevas necesidades que se presentan en la sociedad, las nuevas problemáticas y cómo podemos ir construyendo un modelo para poder ir generando un cambio y bajarle la complejidad a cada uno de estos procesamientos, ¿ok? Entonces, justamente es eso, ¿no? La reproducción y la indagación y toda esta parte de lo que estamos generando como profesionistas y que acompañamos este modelo integrativo, este modelo participativo y demás, ¿no? Entonces, pues es una materia que sí, le digo, maestro Jorge, deja muchas herramientas, deja procesamientos también interesantes y más allá de eso nos va afinando también como el colmillito para poder ir indagando sobre cada una de estas cuestiones. Y modelos de intervención en tema de desarrollo humano, pues también tienen mucha importancia. Esta parte del modelo psicodinámico tiene que ver con un proceso también dentro del psicoanálisis y la reestructuración dinámica con la sociedad, ¿no? Y algo que yo vinculo mucho en este proceso del modelo psicodinámico es como también las infancias tienen que ver mucho con la funcionalidad de la intervención social en nuestra etapa adulta, en cómo cada construcción dentro de lo educativo, como nos dijo Chomsky, como lo dice Piaget, de la zona de seguridad versus desconfianza y etcétera, pues tienen una fundamentación básica para poder comprender a las personas en una edad pues ya un poquito más avanzada, ¿no? Entonces, esto pues nos da como que una chispilla para poder ir comprendiendo esta evolución metodológica de los procesamientos en modelos de intervención y cómo podemos ir entendiendo el mundo a través de cada una de estas, pues prácticamente soluciones a los problemas, ¿ok? Algo interesante también dentro de esta parte es que tenemos que ir viendo esta funcionalidad y toda esta parte generativa que podemos ir experimentando, ¿no? Y el modelo dentro de esta parte pues tiene una fundamentación muy clara, ¿sale? Y como regresaba yo hace un momentito y también lo planteaba en la primera sesión, el modelo tiene pues mucha relatividad con la ciencia, ¿ok? Porque prácticamente el modelo para la ciencia tiene como una estructura vivenciada y que va diferenciando pues esta parte metodológica para ir generando un análisis dentro de lo que podemos ir generando en el objeto de estudio, ¿no? Para ello, pues también el modelo genera como una parte representativa, ¿no? A veces, inclusive esto es muy anclado a esta parte de los modelos interespecíficos y extraespecíficos dentro de lo mío y de lo que puedo ir recuperando en el mundo exterior. Y prácticamente esto nos da como una parte también de movimiento, ¿sale? Dentro de las funciones científicas y esos modelos que se pueden ir trabajando, encontramos, bueno, esta parte multidisciplinar, ¿no? Que se puede abarcar en el término de la biología, en el término de la función comunicativa en la lingüística, en la física, en la antropología, etcétera, ¿no? Porque todo tiene que ir viendo en el campo de las ciencias sociales e humanidades. Entonces, el trabajo social o en esta parte dentro de la potencialización del desarrollo humano, pues se trata de ir viendo qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer, y para ello nosotros tenemos que indagarnos, ¿no? Le decía yo, maestro Jorge, para poder nosotros procesar un modelo de intervención, primero tenemos que ir conociendo el panorama hacia el conflicto que queremos pues, prácticamente trabajar, ¿no? Entonces, debemos ir viendo hasta dónde va a llegar el objeto de intervención, cómo vamos a explicar eso, cómo vamos a ir viendo los elementos que van a ir reintegrando mi parte de acompañamiento, qué acciones voy a hacer, en qué orden, cómo, cuándo y estructuradamente qué resultados voy a estar pues prácticamente jalando en cada una de esas acciones, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos todo esto, es importante que indaguemos mucho sobre los planteamientos del problema que prácticamente nos dan un esquema de trabajo y más allá de eso, pues también es ir
buscando los elementos teóricos que sustentan nuestro modelo de intervención. También es ir viendo todo lo que voy a ir encaminando y los elementos que van a ir integrando en esto, ¿no? Y justamente aquí también está esto que es el tipo de consecuencia o el tipo de conflicto social que yo voy a revisar y en función a eso mi modelo se va a ir dirigiendo y se va a ir como que prácticamente estructurando en función a ese problema, ¿no? También tenemos que ir viendo toda esta parte del contenido, el contenido, cómo lo vamos a describir, qué se va a hacer, la naturaleza inclusive de la intervención, porque también tenemos que ir viendo esta raíz epistemológica, lo que voy a hacer dentro de mi acompañamiento profesional y todo lo que también voy a ir sumando dentro de la reintegración del modelo, ¿ok? Y para ello, pues prácticamente tenemos que ir indagando e investigando mucho. ¿Sale, vale? Bueno, hasta este punto, maestro Jorge, ¿alguna duda, algún comentario que tenga? No, maestro, hasta ahorita todo va muy bien entendido de lo que me Ok. va comentando. Perfecto, maestro Jorge. Bueno, y esta parte, como le digo, ustedes como personales, profesionales ya experimentados, pues en algún momento han planteado algún modelo de intervención. Me imagino que ya han trabajado con alguna secuencia didáctica y demás. Entonces, esta materia solo está como una función muy plasmada a tener conocimientos específicos, pero más allá de eso, a ir enmarcando la practicidad sobre estos tipos de modelos, ¿no? Bueno, comentaba yo hace rato, hay 8 modelos que se están estructurando y que se trabajan mucho dentro del tema de la sociedad, el trabajo social. El primero es el modelo psicodinámico, ¿ok? Este modelo psicodinámico tiene la función de ir reintegrando pues todas las condiciones o todas estas influencias teóricas que podemos trabajar en el tema, perdón, de la disciplina psicológica y parte de la psiquiatría, ¿no? Prácticamente esto se va induciendo para poder ir generando y pues también tener atención a problemas sociológicos en este contexto global de las personas, a ir viendo cuestiones de cómo nosotros le damos importancia a investigar también algunas situaciones individuales, algunos procesamientos dentro de lo que podemos ir abordando en la etapa de desarrollo evolutivo de las y los demás, ¿no? Y en esta parte del modelo psicodinámico, que es lo que le mencionaba yo hace ratito, se va pues prácticamente estructurando y se genera una relevancia muy procesada por los descubrimientos realizados del padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Él dentro de esta parte de del psicoanálisis y la psicología dinámica empieza como que a ir viendo el procesamiento de hacer consciente el inconsciente y aquí hay una parte que es bien importante y esto también es tema de desarrollo humano. Sigmund Freud aportó significativamente etapas psicosexuales porque nos mencionó en su teoría dentro de esta parte de las etapas psicosexuales que todas y todos nosotros tenemos una energía sexual interna, que la llamó libido sexual, ¿ok? Este procesamiento la dividió en 5 etapas significativas, la etapa oral, que comprende de los 0 al primer año de vida, o sea, desde el nacimiento al primer año de vida. Significativamente, Freud nos dijo que por cada zona, o cada etapa psicosexual tenemos zonas erógenas. En la etapa oral tenemos esta parte de la representación de placer mediante la boca, porque somos bebés y mamá nos da pecho, todo lo exploramos y agarramos un objeto, lo metemos directamente a la boca y demás, ¿no? Tenemos una representación en la etapa oral, pero también tenemos alteraciones dentro de la misma, ya que si no se realiza un buen destete, pues en su momento va a haber alteraciones en el desarrollo evolutivo de esa niña, niño y bebé, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque es la primera inducción acerca de algunas teorías de la personalidad. Posteriormente, él nos habló de la etapa anal, que esta etapa anal comprende del primer año de vida hasta los 3, y es el proceso en el cual se le da una autonomía e independencia al niño, a la niña. Hay una parte en la zona erógena que es justamente en el ano por la retención y expulsión de las heces fecales y se trabaja el control de esfínter.
Por eso comúnmente se le tiene que ir programando al niño o la niña esta parte de la zona anal en control de esfínteres antes de preescolar para ser autónomos y no tener que ir cubriendo la ayuda simbólica de del personal docente, ¿no? Pero esta etapa psicosexual, Freud nos dice que tiene relevancia a todo lo que nosotros podemos hacer. Nos dice que si hay alguna fijación dentro de eso, vamos a tener algunas alteraciones en nuestra etapa adulta. Ejemplo, bueno, de la etapa oral, ejemplo de ello es cuando nos mordemos las uñas, colocamos lapiceros en nuestras bocas, fumamos, bebemos, etcétera. ¿Por qué? Porque el placer lo encontramos directamente con la boca. En la etapa anal, por la función de retención y expulsión, tiene que ver con la parte reintegrativa de las personas que sí tuvieron un buen control de esfínter y se desarrolló todo super, excelente, pues van a ser personas que van a seguir una segmentación muy bien, muy lineal. Quienes no tengan esta parte de un buen redescubrimiento anal, digamos, un niño que pues no tiene control de esfínter y se hace en los pantalones, pues prácticamente va a tener la presión de papá y lo van a regañar y demás, ¿no? Lo van a inducir como a este miedo a la autoridad y ese niño va a crecer con esta fijación, ¿no? De no ser una persona muy sumisa, de estar frente a la autoridad como una persona aceptable y demás, ¿no? Entonces nos vamos moviendo mediante estas fijaciones. La tercera etapa que nos ancla Freud es esta parte de la etapa fálica. Esta comprende de los 3 a los 6 años, que es el momento en el cual nosotras y nosotros pues nos presentamos al preescolar o en donde los pequeñitos ya están en el preescolar. La atención directamente del bebé va a ser en la zona erónica genital, en los órganos sexuales masculinos y femeninos. Van a ir redescubriendo que tienen un simbolismo. Bueno, algo que se me pasó en la zona anal, bueno, en esta parte de la zona anal, es que muchas veces por las presiones o estas cuestiones alternas de papá y mamá, pues también nos presionan y nos dan ansiedad al final, ¿no? En la etapa fálica encontramos esta parte simbólica en donde el niño se tiene que ir semejando a papá, la niña a mamá, identificamos que tenemos órganos sexuales diferentes y cuando nos involucran con las niñas, niños, comprendemos que tenemos similitudes, ¿no? Los niños empiezan a emparejarse con los niños, las niñas con las niñas, por el simbolismo de genitales. Marcamos una identidad y empezamos a autoexplorarnos, ¿no? Nos preguntamos por qué tenemos pene, por qué tenemos vulva y demás, ¿no? Entonces, esta etapa pues solo es una parte de autoexploración y el niño pues ya tiene una segmentación al grupo social, ¿no? Freud también nos decía que dentro de esta representación tenemos una base evolutiva que es la latente, la cuarta etapa, que la etapa latente no es más que el procesamiento de los 6 a los 12 años, ¿no? Cuando estamos en una etapa que va pues prácticamente procesando nuestra capacidad física, cognitiva y social. Aprendemos, jugamos, tenemos vínculos con los amigos, generamos procesos de ampliación de conocimientos, ¿no? Y empezamos a estructurar el tema de la sociedad dentro de una parte tal vez un poquito más racional. La última etapa que tiene que ver con este proceso psicodinámico es la de la parte genital, la última etapa es la genital, y aquí es donde ya se va como que aterrizando todo, ¿no? La última etapa tiene que ver con una regresión a la etapa fálica, pero ya con una intención diferente. Si cuando éramos niños solo era de autoexploración para simbolizarme en mi tipo de identidad y género, ahora cuando regreso de nuevo a la etapa genital como una zona erógena, ya es más por el preprocesamiento a las hormonas, el inicio a la pubertad, ¿no? Ya veo a mis órganos sexuales como una zona erógena un poquito más extensiva, ya veo los cambios corporales en mi cuerpo, ya veo qué está pasando en mí, ¿no? Y por lo tanto, también ya tengo otra conceptualización acerca de lo que estoy sintiendo y representando en esos momentos, ¿no? Ya hay más atención para con las niñas si soy varón, si soy niña, ya hay más atención para con los niños si soy niña, y se van viendo estas modificaciones, ¿no? Entonces, Freud nos decía, este dinamismo tiene que ver con todo lo que tenemos que ir representando y también efectuando en el modelo de intervención, ¿no? Y justamente, solo retomando las etapas psicosexuales de Freud,
podemos sacar modelos de intervención. ¿Por qué? Porque si en algún momento nosotros identificamos que algún pequeño o pequeña, hablemos un adolescente, tuvo alguna fijación en alguna de estas etapas, pues se tiene que ir procesando un modelo de intervención. E inclusive en la última, que es la etapa genital. Si vemos que hay un problema dentro de esta funcionalidad y hay una exploración de vínculos eróticos y afectivos y resulta que dos adolescentes exploraron su sexualidad y hasta en ese momento ya son participativos a ser padres, pues ya se tiene que hacer un modelo de intervención ante esta secuencia también, ¿no? Una, se tiene que intervenir cómo se va a trabajar con estos pequeños, si va a haber un preprocesamiento y cómo se le va a dar solución a esta este nuevo ciclo de vida que viene dentro de la pancita de la mamá, ¿no? Entonces, aquí ya se ancla como un modelo psicodinámico, pero que tiene que ver contra esta funcionalidad. Y en referencia a este modelo que es dentro de la psicoanalítica, pues tiene que ir viendo mucho con el desarrollo de la personalidad basado en todo esto que estamos pues prácticamente procesando en las etapas psicosexuales, ¿no? La teoría de psicodinámica, pues prácticamente hasta el día de hoy ha aportado muchas cuestiones acerca de cómo podemos intervenir en el estado interno. Algo que trabaja mucho el modelo psicodinámico es lo inconsciente, hacerlo consciente para poder intervenir de la mejor manera, ¿no? Y en psicoterapia se maneja mucho dentro de esa parte, ¿no? La terapia narrativa, la estructura de la comunicación del diálogo, la asociación libre, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos da un énfasis en que el individuo pues tiene que trabajar mediante el inconsciente para poder ir diagnosticando y viendo alguna alteración funcional, ¿no? Entonces, el tratamiento de entre este modelo psicodinámico pues tiene que ver con esto, ¿no? En cómo podemos ir viendo la capacidad integrativa del ser humano y cómo podemos ir viendo algunas formulaciones que estén bloqueando su crecimiento, ¿no? Aquí las características, la verdad que son bien importantes para poder ir generando, pues, la función yoica, bueno, la función dentro de la psique humana que Freud nos maneja, que es el yo, el super yo y el ello, que es esta estructura de lo inconsciente, lo consciente y lo preconsciente, ¿no? Entonces tiene que ir viendo las funciones de cada una de ellas y cómo se pueden ir, pues, prácticamente procesando, ¿no? También nos menciona en este modelo psicodinámica que hay una naturaleza dentro de la intervención y pues prácticamente se tiene que ir viendo todos estos métodos que se pueden ir empleando para poder conseguir nuestros objetivos dentro del modelo psicodinámico. Para ello, pues se tiene que ir como que reconociendo todas estas cuestiones similares y remontar a una tipología de enfoques, como el del enfoque funcional, que esta pues prácticamente tiene que ir viendo dentro de la terapia de la voluntad, que es esta teoría que va viendo toda la presunción dentro del ser humano y cómo debemos ir viendo los impulsos internos e instintivos de la persona, ¿no? Y cómo también lo afecta el modelo integrativo hacia los aspectos externos y ambientales, ¿ok? El desarrollo de nuestra personalidad, pues prácticamente tiene que ver con este tipo de modelos, ¿no? El modelo funcional, pues prácticamente dentro del esta parte psicodinámica, pues tiene como ideología ir viendo las funciones concretas de la persona, ¿no? Este modelo psicodinámico, maestro Jorge, es muy bonito trabajarlo desde una parte individual, porque es como que ir contrastando algún conflicto con algún objetivo de estudio dentro de una persona en particular, ¿no? El resultado, pues, es como ir viendo la voluntad de poder ir reintegrando el conflicto que identifiquemos con alguna persona y generar como que esta parte funcional, o sea, ¿por qué se está empleando esto? ¿Qué estímulo está provocando tal vez alguna alteración en la o el pequeño o la o el adolescente? O el adulto o el adulto mayor, ¿no? Entonces, el individuo tiene que ir viendo esta parte funcional para poder ir diagnosticando también un sistema relativamente que pues, va procesando al cliente, ¿no? Se puede trabajar individual, que es lo más arduo, lo más significativo. A nivel familiar o comunidad o en comunidad también es como para ir delimitando y ir viendo la segmentación del caso. Y pues prácticamente dentro del modelo psicodinámico se puede ir implementando cualquier tipo de diagnóstico, ¿no?
Dentro de esta parte dinámica está el modelo también, o esta parte del enfoque psicosocial. Le dejé de escuchar, maestro, como que se congela la pantalla. Ok, ¿ahí me escucha, maestro? ¿Ahí me escucha, maestro? Hola, hola, maestro Jorge, ¿me escucha ahí fuerte y claro? Sí, le escucho. Ok, es que no sé si porque tengo activada la cámara y demás. Lo voy a desactivar un par de minutos, ¿sale? Y ya sí veo Sí, que... igual por eso la desactivé, maestro, porque pensé que era por el internet de aquí. Ah, ok, No se sí, preocupe. va que va. Entonces, bueno, en esta parte del modelo o el enfoque psicosocial, pues se trabaja mucho esta parte de en cómo nosotros tenemos que ir viendo pues la mejora de las capacidades interpersonales y sociales de las y los demás, ¿no? El enfoque psicosocial prácticamente trabaja con esta configuración en un mundo social y comprender el sistema, en cómo podemos resolucionar algunos conflictos y prácticamente también, maestro Jorge, cómo preestablecemos un orden acerca de lo que podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, esto psicodinámico tiene que ver bien mucho con lo social, específicamente en la persona. Se trabaja también la manera en cómo vamos a ir viendo este modelo como un aspecto a ir como que manifestando también esta parte reintegrativa, todo lo que nos va causando mucho interés, ¿no? Dentro de esta funcionalidad también podemos ir viendo, bueno, el modelo psicodinámico, ya para ir aterrizando todo esto, tiene que ver mucho con todo lo del dinamismo individual y colectivo, pero más allá dentro de lo funcional y lo psicosocial, pues tiene herramientas también que van estableciendo un orden muy estructurado, ¿no? Lo psicodinámico tiene que ir viendo mucho el trabajo interpersonal de las y los demás. Lo psicosocial tenemos que ir viendo cómo se van alterando algunas secuencias distribuciones generalmente por cada una y cada uno de los integrantes dentro de algún sistema, ¿no? Comúnmente este modelo psicodinámico se trabaja en constelaciones familiares, en procesos educativos, laborales, y en alguna otra institución en donde se vayan vinculando aspectos individuales, pero también colectivos. ¿Ok? Y hay otro modelo que es el modelo cognitivo-conductual, que pues prácticamente parte, bueno, dentro del psicoanálisis se unifica esta parte conductista, que tiene que ver en función al tipo del comportamiento observable que podemos ir desarrollando y también ir como que procesando con las y los demás, ¿no? El modelo conductista y este cognitivo tiene que ver también con todo lo que podemos ir modificando a final de ir como representando el modelo psicodinámico, pero aquí ya es más por estímulo y respuesta, ¿no? Este modelo cognitivo-conductual pues tiene que ver con todo lo que podemos ir trabajando para la modificación y cómo el estímulo directivo nos da un tipo de respuesta, ¿no? Aquí destaca pues prácticamente dentro del trabajo social, primero, cómo nosotros dentro del modelo cognitivo tenemos que ir condicionando, que esa es la palabra que comúnmente se usa en el conductismo, el condicionamiento dentro de las dos vertientes, ya sea condicionamiento clásico o condicionamiento operante, y como estas características de intervención dentro del proceso conductista, uno, va a generar más habilidades hacia las situaciones especiales por el comportamiento observable de las y los demás. O sea, cómo yo observo el conflicto de la conducta. Digamos, un tema de drogadicción, tenemos que ir viendo por qué la drogadicción se está generando, o un tema de violencia en las personas, por qué se presenta la violencia, y cómo podemos identificar el desarrollo y qué contribuye a que ese tipo de comportamiento se presente, ¿no? También es una intervención que va generando mucho sobre la gestalt, que tiene que ir viendo y atacando la secuencia de por qué está pasando esto y qué lo está ocasionando. Y más allá de eso, también genera dentro de la conducta humana esta parte de la modificación, ¿no? No es un cambio, pero sí es una remodificación estructurada acerca de la conducta, ¿no? Y pues prácticamente este modelo cognitivo-conductual va a ir modelando y va a ir trabajando mediante las interpretaciones de todo lo que podemos observar, ¿sale? Y pues como comúnmente se trabaja,
se hacen una secuencia también integrativa acerca de refuerzos que van a ir favoreciendo a que la conducta se vaya nivelando y reestructurando. El modelo conductista, pues prácticamente dispone de diferentes cuestiones dentro de lo que podemos ir generando como habilidades reintegrativas. Tiene también una historia muy bonita, que es una naturaleza también más dinámica, pero que a veces sí es muy condicionante. Ejemplo de ello es cómo podemos intervenir ante estos tipos de comportamientos que no son tan favorables para con la sociedad y qué es lo que yo puedo manejar y manipular mediante un refuerzo, ¿no? Muchas veces se utilizan dentro de los modelos conductistas el castigo, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, ¿no? Porque son condicionantes que van ayudando a que el comportamiento humano pues prácticamente se vaya regulando. Como por ejemplo, no sé, si tiro basura dentro de un comportamiento antihigiénico, pues puedo ir multando a esa persona cada vez que tira la basura como un dinamismo dentro de este procesamiento a la modificación de la conducta, ¿no? Entonces, si la persona sabe que le van a multar, pues obviamente ya no va a volver a tirar basura porque sabe que va a tener un castigo, una sanción que no va a ser favorable y es pagar una multa, ¿no? Entonces, comúnmente el conductismo trabaja mediante esta secuencia. Hay una parte que se llama economía de fichas que también se procesa en el modelo psicodinámico, pero también en el conductista, que es la regulación dentro de un calendario específico dentro de la semana para ir viendo la secuencia y la sistematización de la conducta de las y los demás, ¿no? Ok, maestro Jorge, ya va a terminar esta primera sesión, la voy a cerrar y nos reconectamos a una más. ¿Está bien? Perfecto, maestro. Sí, no me había dado cuenta, pero ya, ahorita cerramos e iniciamos una más. No se preocupe. Ok, bienvenido, maestro Jorge, a esta segunda sesión para ir prácticamente procesando esta tipología de modelos. Nos habíamos quedado en esta parte del modelo conductista, en donde, bueno, estaba explicando parte de la economía de fichas. Esta busca como que un cronograma de actividades para ir ejemplificando alguna situación en cuanto a corrección de conducta, reforzamiento de conducta y ir interviniendo gradualmente para que se vaya remodificando todo, ¿no? Entonces, el modelo conductual en realidad trabaja mucho sobre esta parte de la ER, que es el estímulo y respuesta, y es un poquito más directivo, condicionante, pero que también tiene buenos resultados. En algún momento, si usted ha presentado esta parte de las clases, bueno, el ejemplo también es cuando nosotras y nosotros calificamos algún examen, pues prácticamente el estímulo para que ellos estudien es aplicar el examen, ¿no? La respuesta no automático va a ser que estudien y en el examen pues prácticamente lo presenten de la manera más adecuada. Un factor positivo sería, no sé, quien saque 10 pues le regalo un punto extra. Esto va a hacer que el comportamiento de las y los alumnos pues estudien un poco más para poder ganar el punto extra y sea una motivación sobre estímulo hacia alguna respuesta, ¿no? Entonces, son condicionantes también que nosotros manejamos mediante los modelos de intervención, pero que también son muy viables para poder ir procesando cada uno de esos aspectos. El siguiente modelo, bueno, el psicodinámico, está el modelo cognitivo-conductual y está el modelo en intervención en crisis. Esta parte dentro de una metodología más desarrollada mediante una intervención estructurada, ¿sale? Esta parte de la intervención en crisis tiene que ver con la experimentación dentro de la crisis y la participación de los diferentes momentos de la vida de las personas, ¿no? Comúnmente tenemos crisis existenciales, algunas patologías, cuestiones que necesitan una urgencia para poder ir pues prácticamente interviniéndolas. Y esta urgencia, pues prácticamente es la reacción hacia este modelo. Tenemos que ir viendo entre aquellos que están como que prácticamente fundamentados y necesitan la atención selectiva e ir trabajando de manera gradual con eso. El contenido sobre esta parte es que las crisis pues son experiencias normales en la vida, pero comúnmente a veces reflejan una lucha constante dentro de nosotras, dentro de las y los demás, y necesitan pues un proceso de intervención. Una parte dentro de las crisis es el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, algunas cuestiones patológicas
que van alterando, por ejemplo, un trastorno de la personalidad como un TOC, un TDAH, etcétera, ¿no? Entonces, la gravedad del asunto, pues también busca un modelo y una secuencia también de intervención en específica. Y como las crisis son acontecimientos autolimitados que prácticamente se pueden ir presentando en cualquier momento, en cualquier lugar, pues prácticamente se tiene que buscar un modelo de intervención ante las crisis que sea adaptativa y que esté pues prácticamente presentada a poder ir frecuentando la resolución de la situación del caso, ¿no? Las intervención de crisis, esta parte de la intervención en crisis, pues prácticamente tiene que ir viendo de manera directa la vida de la persona, ¿no? Cómo puede ir cubriendo las necesidades específicas, cómo puede estar acompañando, capacitando y demás, y cómo también generar espacios de manera efectiva para que las crisis ya no se presenten. Em, También se centra mucho en lo que está pasando dentro de la Gestalt con el aquí y el ahora, dentro de la historia de vida de la persona. También da como que una respuesta rápida hacia las necesidades que se vayan pues, prácticamente presentando. Y este modelo de intervención pues prácticamente tiene que ir efectuándose de una manera pues muy secuencial y muy didáctica, ¿no? La intervención pues prácticamente debe de estar muy bien estructurada porque ante una situación de crisis se tiene que ir generando algún tipo de modelo. Esto comúnmente pasa en los sistemas sociales en donde se presente un grado elevado de vulnerabilidad por el medio externo o por alguna cuestión de estrés generalizado, ¿no? Cuando alguien entra en crisis, pues comúnmente se tiene, es cuando estos más se reestructuran en los campos médicos, porque a veces entran en crisis porque llega una persona familiar y ya está en una etapa también, pues, no sé, con mucha vulnerabilidad, en espacios significativamente peligrosos y demás. Entonces tenemos que irlo y planteando un modelo de intervención ante alguna crisis en específico para poder dar un seguimiento y una intervención. Esta funcionalidad del modelo y la naturaleza de la intervención ante las crisis, pues tienen que ir viendo también de cómo vamos apoyando a la persona, de cómo podemos ir generando capacidad y dotaciones específicas para no tener como que esta parte pues prácticamente de pérdida ante la situación de crisis, ¿no? Entonces, aquí el objetivo pues, prácticamente es facilitar el descubrimiento de capacidades y desarrollo de habilidades para poder ir pues, prácticamente procesando las crisis, ¿no? Entonces, esto sí es algo muy, muy interesante. A mí me ha tocado mucho ir revisando esta parte de la intervención mediante las crisis por neurosis conversivas dentro de ISTE, que es cuando me toca cubrir turno. Entonces, son cuestiones que sí se tienen que ir como que pues, procesando e interviniendo para poder generar habilidades y destrezas que en su momento pues van a ser de mucha importancia para con las y los demás. ¿Ok? Y el siguiente modelo, hay un modelo que se llama el enfoque, bueno, esto es mucho del humanismo, que es el enfoque o el modelo centrado en la persona o en la tarea o en la actividad. Esta parte de lo que se tiene que ir trabajando mediante esta parte del modelo centrado en la tarea es cómo nosotros generamos esta funcionalidad de los roles y un proceso del conductismo. Ayuda a ir como que viendo esta función metodológica acerca de cómo vamos a ir solucionando un determinado tarea. Ejemplo, si nosotros tenemos un modelo centrado en alguna situación o actividad, sería como revisar cómo las jornadas laborales afectan, no sé, la capacidad integrativa de las y los trabajadores, ¿no? Nos centramos directamente con la tarea o la actividad que esté causando alguna situación, ¿no? El modelo realizado dentro de esta estructura que es prácticamente centrado en la actividad es cómo nosotros podemos ir integrando y secuenciando una intervención. Si la jornada laboral es de 8 horas y eso causa mucho ruido porque durante esas 8 horas hay un procedimiento muy desgastante, muy frustrante y muy estresante, pues tenemos que ir viendo cómo podemos ir adaptando esa actividad sistemática de lo que se haga en la labor para bajar la ansiedad, el estrés y demás de los trabajadores, ¿no? Aquí prácticamente se tiene que generar esta parte del diagnóstico
ir demostrando pues prácticamente la evolución de resultados y el modelo pues prácticamente se va diseñando para ir resolviendo las dificultades que vayan presentando las personas en pues prácticamente la situación o esta parte interactiva de su capacidad social, ¿no? Desde las capacidades también internas y externas, también aquí se trabaja pues todo lo que se tiene que ir afrontando de manera diaria, todo lo que también se puede ir como que modulando y estructurando para poder ir comprendiendo todo lo que podemos hacer y rehacer, ¿no? Este modelo que prácticamente se centra en la tarea o en la actividad, busca el estudio de las respuestas significativas que vayan deteriorando la condicionante social, pero más allá de esa, empieza a ver también todo lo que se puede ir como que procesando a la práctica de intervención centrada en la tarea para ir delimitando el problema, o sea, haciéndolo más concreto y aclarar un objetivo para generar, pues, prácticamente una secuencia de cronograma de actividades, algún break, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas pues tiene una relatividad, tiene un tipo de modelo. Hay una parte también dentro de la funcionalidad en la centralización del conflicto o de la actividad o la tarea, que tiene que ver mucho con la definición de esta parte objetiva, si la tarea es algo difícil, si hay una funcionalidad de presión, si tenemos algún estímulo que nos esté asociando pues también alguna dificultad para poder desarrollar la actividad o la tarea, y cómo eso pues también va alterando cada una de estas situaciones que en realidad también a veces pues sí sé que son tediosas y demás, pero que también van dando apertura a todo lo que podemos ir generando, ¿sale? Dentro de esta parte del modelo centrada en la tarea o la actividad, pues también se va implementando todo lo que también nosotros podemos ir diferenciando y nos causa ruido, pero ahora segmentándolo también en la comprensión empática de las y los demás. Esta terapia pues relativamente ayuda también a centralizarnos en el aquí y el ahora para ir viendo qué es lo que podemos ir pues prácticamente comprendiendo y analizando. Y como centramos la atención directamente a la actividad, a la tarea, buscamos la manera más correcta de poder establecerla, de poder realizarla y no causarnos muchos conflictos posteriormente, ¿no? Entonces, el modelo psicodinámico nos ayuda mucho al dinamismo interespecífico y extraespecífico del individuo y lo colectivo, el cognitivo conductual que tiene que ver con los estímulos y las respuestas y cómo podemos intervenir mediante un tipo de condicionamiento. El modelo ante las situaciones de crisis nos ayudan a ir revisando cronológicamente la situación en la cual se va frecuentando una persona por lo que también esté pues presentando en modo expositivo. Esta parte del modelo centrado en la actividad es también ir viendo las actividades generativas para poder ir frecuentando una solución si es algo que nos está desgastando o nos está generando alguna particularidad en específico. Y viene un modelo dentro de esta función humanista existencial, ¿no? El modelo humanista existencial tiene mucha relatividad también a estas dos funciones. Aquí, la verdad, todo va como que muy paulativo, ¿no? El psicoanálisis, el conductismo fueron dos corrientes dentro de la psicología que acompañaron pues prácticamente la comprensión del ser humano. El modelo humanista existencial desde la fenomenología nos habla de esta representación también dinámica acerca de cómo unificamos al psicoanálisis y al conductismo para poder aterrizarlo como un todo, ¿no? Dentro de la función organísmica de las personas. Entonces, esta nos da pues prácticamente una función de autorrealización. Hay una parte de la teoría motivacional de Abraham Maslow que nos dice que tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas para en su momento tener una función de satisfacción cronológicamente estructurada hasta llegar a la punta que es la de la autorrealización, ¿no? Entonces, este modelo ayuda mucho a darnos cuenta, bueno, trabaja mucho el insight, que es el darnos cuenta, para poder ir aportando una visión integradora, holística de la persona, ir viendo todo como una operación entre las relaciones y las funciones físicas, emocionales, las ideas y demás. El humanismo pues prácticamente no busca una división segmentada, sino que trabaja dentro de un todo para poder ir generando aspectos más específicos de la persona. Bueno, y es una de las corrientes que yo uso mucho. El enfoque humanista
Me ayuda mucho a comprender la situacionalidad del caso, como esta parte del diagnóstico situacional, y dentro de todo, pues ir viendo cómo puedo segmentar, delimitar y poder intervenir y generar resultados pues, más viables, ¿no? Esta parte del humanismo pues, también nos da una funcionalidad a esta función del existencialismo, que tiene que ver con todo lo que propiamente existe en el sujeto, en la persona, en todo lo que nos rodea, ¿no? Se busca un equilibrio, se busca un modelo que sea más amoroso, un poquito más impactado dentro de la relatividad significativa. Y más allá de eso es cómo generamos pues esta función dentro de la asistencia, cómo vamos dimensionando toda esta estructura. Hay una función y un aporte también muy importante, aparte de este Maslow, está Carl Rogers y esta parte del enfoque centrado en la persona, que tiene que ver también dentro del procesamiento para regresar, devolver y abonar cada una de estas cuestiones también de intervención. El modelo centrado en la persona pues tiene una relatividad de ver al sujeto como un todo y dentro de esa parte abordar el sistema existencial. Una parte también dentro de esto es el enfoque gestáltico. La gestalt también para mí es algo que deja muchos resultados. Tiene que ver mucho con lo de la sensopercepción. Trabaja mucho el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, esto considera también el análisis directivo dentro de este modelo, ¿no? La manera, pues prácticamente de poder procesar es dentro de esta funcionalidad, todo lo que nos va a dar pues herramientas directivas. En realidad, el modelo humanista nos va dando un panorama diferente para ir abordando, ¿no? Entonces, son intervenciones también que podemos ir generando. Dentro del humanismo podemos ir viendo motivación, esta parte de que te das cuenta, el insight, comprender pues el mundo relativo de la persona, trabajar sobre la conceptualización del existencialismo y demás, ¿no? Entonces, es una parte también pues yo digo que es muy armonioso porque es la que nos da como que un mundo más aperturado a poder ir comprendiendo la relatividad del caso. El otro modelo es el modelo crítico. Este modelo pues prácticamente va buscando toda esta cuestión de lo que se pueda ir rescatando dentro de la construcción social mediante alguna situación de caso. Como son modelos críticos, tienen que ir puntualizando pues prácticamente una intervención dentro de la estructura social y la dominación, la opresión, el análisis, etcétera, y cómo algunos problemas se van generando mediante esta fundamentación dentro de la clave del análisis ante estas situaciones. Eh, las partes lógicas dentro de esta parte crítica radical, pues prácticamente tienen que ver con las teorías sociales, en la perspectiva del conflicto en un aspecto fundamental, en las reglas, la autoconciencia racional, ¿no? Y cómo podemos ir encaminando también la comprensión de todo esto mediante un enfoque reintegrativo que abone y más que nada ayude a ir viendo la situación de cada uno de estos casos, ¿no? Cada uno de estos pues tiene algún modelo de gestión, alguna parte reintegrativa. Son aspectos muy importantes. El último modelo es el modelo de gestión de casos, que esta tiene que ir viendo también dentro de todas las cuestiones integrativas con la sociedad, ¿no? El modelo de gestión de casos pues, tiene que ir viendo también en el aspecto directivo de la situación de la persona y cómo tenemos que ir gestionando algo que va a ir potencializando justamente esa cuestión interpersonal del individuo y cómo pues prácticamente dentro de este modelo de gestión del caso se acompaña con el modelo sistémico. Bueno, eso es otro premodelo que es este modelo sistémico, pero justo el modelo dentro de la gestión de casos tiene que ir viendo mediante la situación selectiva del análisis interpretativo hacia el conflicto que estamos revisando, ¿no? Ejemplo de ellos son los casos de violencia, los casos de drogadicción, los casos de algunas cuestiones de los trabajadores por unas jornadas laborales elevadas, etcétera, ¿no? Busca prácticamente gestionar y poder aperturar nuevas formas de ir implementando una solución específica y dentro de eso, pues también ir generando aperturas a un cambio muy simbólico.
El modelo sistémico, bueno, este relativamente tiene que ir trabajando con el sistema, ¿no? El sistema familiar, sistema laboral, sistema social, etcétera, ¿no? En cómo podemos ir viendo los orígenes dentro de todas estas cuestiones de trabajo, ¿no? El modelo sistémico en realidad trabaja también mediante la reintegración de mandatos, algunas, derivaciones como constelaciones, ¿no? Entonces, esta parte del modelo sistémico, la verdad, también tiene como una apertura muy gradual, muy importante dentro de lo que podemos ir comprendiendo. El modelo sistémico se aplica mucho en las cuestiones familiares, ¿no? Y como cada uno de ellos, pues tiene como una apertura también para ir resolviendo los conflictos. Hasta este punto, pues prácticamente cada uno de los modelos nos van ayudando a ir enfocándonos relativamente hacia la situación del caso, hacia dónde voy dirigiendo mi atención, ¿no? Entonces, ejemplo de ello, ya para ir como que concretizando todo esto es, si yo tengo algún punto de observación por curiosidad y quiero intervenir hacia, no sé, la mejora de la capacidad laboral de un grupo de trabajadores, pues prácticamente puedo retomar modelo psicodinámico, puedo retomar cognitivo-conductual, puedo retomar esta parte del humanismo existencial, puedo ir también retomando gestión de casos o modelo sistémico. El modelo sistémico nos puede ir ayudando para ir viendo cómo está el sistema y cómo poder reestructurar ese modelo laboral. El modelo de la gestión de casos para poder gestionar la situación laboral y cómo podemos gestionar algo nuevo para poder aperturar un nuevo esquema de trabajo. El modelo cognitivo-conductual puede ser por estímulo y respuesta, que prácticamente es, no sé, si queremos un cambio significativo en las jornadas laborales, es decir, reducimos el horario a 6 horas, y estimulamos y reforzamos ese comportamiento de trabajo con un aumento de sueldo, ¿no? El psicodinámico es desde el individualismo y colectivamente, pues ir viendo todo lo que se puede ir procesando dentro de esa función personal del sujeto y en función de eso, pues ir remontando cada una de estas estructuras. Y así como se trabaja en lo laboral, se puede ir trabajando en el esquema educativo, una función interpersonal, familiar, social, institucional, etcétera. Entonces, son cuestiones que podemos ir como que readaptando para poder contribuir y más que nada poder generar un buen proceso de intervención. ¿Ok? Bien, maestro Jorge, ¿hasta aquí tiene alguna pequeña duda, algo que no haya quedado claro? No, maestro, de hecho he ido haciendo anotaciones, puntualizando lo que usted va comentando, todo está claro. Ok, bien, con esto vamos a estar cerrando el día de hoy, maestro Jorge. En realidad, estos modelos de intervención son más que nada para ir viendo pues cómo vamos a ir adaptándolos a lo que pues yo quiero procesar en mi modelo de intervención, ¿no? Obviamente lleva una estructura, pero tenemos que ir viendo el modelo que vamos a ir trabajando para poder ir aterrizando y marcando un objetivo, ¿no? Entonces, la estructura pues tiene que llevar pues obviamente esta función objetiva, la metodología, el marco investigativo para delimitar y conocer más el perfilado del caso, en cómo vamos a ir implementando la secuencia de, bueno, yo le digo rehabilitación, pero es esta parte del cronograma de actividades o la didáctica que vamos a emplear, los resultados que vamos a obtener y hay algo que se llama hoja de evolución o evoluciones específicas o significativas, que es qué mejoramiento estoy observando o qué resultados voy a tener al final de mi modelo de intervención, ¿no? Entonces, con eso se cierra pues prácticamente esta función dentro de los modelos de intervención y estos modelos que yo mencioné hoy pues prácticamente tienen mucha relatividad para ir procesando. A fin de cuentas, a veces hacemos unas adaptaciones muy específicas que también son muy buenas, no sé, cada uno y cada uno de ustedes tiene como que una función de un perfil profesional diferente, entonces pues pueden ir retomando algunas otras alternativas para poder generar su modelo de intervención. ¿Ok? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, maestro Jorge? ¿Ninguna? No, profe, no, está muy bien, gracias. Ok, sale, vale. Entonces, bueno, esta sería nuestra segunda sesión ya para poder cerrar con esta semana ya con las actividades de entrega. Si en dado caso les surgen algunas dudas, algunos comentarios, pues con gusto lo pueden plasmar en el foro.
Posteriormente, pues ya voy resolviendo las duditas. Me pueden mandar mensajito a mi número en lo personal. Y obviamente esta clase también quedó grabada, entonces en su momento la voy a compartir. La de la semana pasada ya me la enviaron, entonces en un momentito más la anexo a plataforma en la carpeta de contenido de la materia y bienvenida, para que puedan, bueno, en este caso para que también usted pueda ver el procesamiento de esa clase en donde no pudo asistir por cuestiones climatológicas, que me imagino que ha de seguir igual y no haya cambiado nada, pero pues qué Sí, bueno que tuvo la oportunidad de entrar, ¿ok? le agradezco. Sí, ya hoy, ya estoy aquí en mi casa, tengo luz porque aquel fin de semana estuve en casa de mis suegros y tenían 2 días sin luz allá, pero yo no sabía. Ya Ok, mejor preferí quedarme hoy por acá. no, qué bueno, maestro Jorge, y qué bueno que se quedó porque solo usted se conectó, las y los demás me mandaron mensaje en lo personal para pedir permisitos, ¿ok? Y pues bueno, la verdad que es una fortuna volverle a ver, espero coincidir de nuevo con usted en otra asignatura y pues cualquier duda o comentario, pues ahí nos estamos viendo, ¿sale, vale? Claro que sí, maestro. Un gusto volverle a ver y saludar. Cuídese mucho. Ok, un abrazo desde Chiapas, cuídese mucho, maestro Jorge, Gracias. Hasta luego. chao.